Queridos hermanos y amigos, qué gusto es volvernos a encontrar en el Instituto Bíblico Internacional La Gracia para continuar estudiando la palabra de Dios. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a nuestro estudio. Recuerde que este es un ministerio que desarrollamos por la gracia de Dios llamado Instituto Bíblico Internacional La Gracia, y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a estar estudiando Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. Quiero invitarle a que oremos juntos. Amado Señor y Padre nuestro, muchas gracias te damos por darnos este tiempo de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que esa preciosa palabra, que las sagradas escrituras traigan mucha bendición espiritual a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la falsa enseñanza de la salvación por el señorío de Cristo nos enseña, nos dice que para ser salvos tenemos que prometer obedecer en todo a Jesucristo como Señor, como dueño de nuestra vida. Hay una falsa enseñanza llamada así, el señorío de Cristo o salvación por el señorío de Cristo, que dice que debemos someternos totalmente al Señor en todo lo que Él quiere que nosotros hagamos para ser salvos, y que esa salvación se demuestra por la fructificación y la fidelidad constante hasta el fin de nuestras vidas. Pero aunque es verdad que Dios quiere que seamos fructíferos, es verdad que Dios quiere que nosotros seamos fieles al Señor, la realidad es que muchos creyentes no son así o no somos así. Además, la condición para ser salvo, de acuerdo a la Biblia, no es hacer promesas a Dios. La condición para ser salvos no es prometer a Dios que vamos a obedecerle en todo y a cumplir todo lo que Él haga y prometerle ser fieles hasta el fin de nuestra vida. Cuando el carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo y de Silas fue sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Simplemente cree en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo y Silas no respondieron, cree en el Señor Jesucristo y ahora prométele que Él va a ser el Señor de tu vida y le vas a obedecer en todo y tienes que ser fructífero y debes perseverar hasta el fin de tus días. No, la respuesta fue sencilla, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy vamos a estudiar un texto que aquellos que enseñan la falsa doctrina de la salvación por el señorío de Cristo usan. Ellos piensan que este pasaje los apoya. Por eso llamamos a esta lección y a este tema que vamos a estudiar hoy, ¿en qué estás confiando para ser salvo? ¿En qué estás confiando para ser salvo? Y vamos a estudiar Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. Pero antes de estudiarlo, vamos a pensar en varias cosas y me gustaría que nos hiciéramos varias preguntas. Algunas preguntas sobre este pasaje. ¿Jesús era solamente un hombre y no Dios? Porque vemos que Él le hace preguntas al joven rico y aparentemente Jesús da respuestas equivocadas. Entonces algunos se preguntan, ¿realmente era Jesús Dios o solamente era un hombre? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿enseña este pasaje salvación por obras? ¿Enseña este pasaje salvación por obras? ¿Puede un rico ser salvo? Porque el pasaje que vamos a estudiar habla de un joven rico que no fue salvo. Entonces, ¿puede un rico ser salvo?
Otra pregunta que surge a la luz de estudiar este pasaje y que vamos a ir respondiendo por medio de la palabra de Dios es: ¿debe una persona despojarse de todo lo que tiene para ser salvo? ¿Es un requisito para la salvación? ¿Es un requisito para obtener la vida eterna despojarnos de todas nuestras posesiones? Una pregunta más. ¿Debo someterme al señorío de Cristo para ser salvo? ¿Es un requisito bíblico que yo deba someterme al señorío de Cristo para ser salvo? ¿Debo obedecer la ley de Moisés para ser salvo? Bueno, este pasaje, como lo dije antes, es usado por todos los que creen en falsas enseñanzas. Los que enseñan el señorío de Cristo como requisito para salvación, muchas veces usan Marcos capítulo 10 para apoyar su enseñanza. Pero vamos a ver, al estudiar versículo por versículo este pasaje, que están equivocados. Entonces, queridos hermanos, vamos a dividir este pasaje en dos partes. Primero vamos a ver los consejos y la conversación de Jesús con este joven rico. Los consejos de Jesús a este muchacho. Y luego, en la segunda parte, vamos a ver la explicación que Jesús da a sus discípulos. Entonces, veamos la primera parte de este estudio. Y vamos a comenzar, hermanos, viendo y leyendo todo el texto. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. Dice la escritura: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones,
y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Veamos entonces el consejo de Jesús a este joven rico. Aquí vamos a ver qué tipo de persona era este joven, comparando también otros pasajes paralelos que hablan de este mismo relato. Vemos al menos 8 cosas acerca de este joven. Veamos los indicios de su persona. ¿Cómo era este hombre? Estaba ansioso. La escritura dice, vino uno corriendo. Tenía hambre de aprender. Quería conocer a Jesús. Vino a Jesús deprisa, corriendo, mostrando que realmente quería hablar con el Señor. Otra cosa que vemos es que era respetuoso. Marcos dice, hincando la rodilla delante de él. Vemos que él reconoció a Jesús como una persona muy importante y le llamó maestro. Y esa demostración de hincar la rodilla delante de Jesús habla de el profundo respeto que este joven tenía hacia el Señor. También vemos, hermanos, que era joven. En Mateo capítulo 19, versículo 22, dice, oyendo el joven esta palabra, se fue. Así que vemos que era un joven, una persona joven que quería ver a Jesús. Y aunque era joven, tenía interés por aprender. Él quería aprender de las cosas espirituales. Hermanos, es muy animador conocer a alguien que está animado por aprender del Señor, que es respetuoso y que es joven. Ojalá tuviéramos a muchos jóvenes ansiosos por conocer al Señor, respetuosos con nuestro Señor Jesucristo. Vemos que era rico. Mateo 19, 22 dice que él tenía muchas posesiones. Era autosuficiente, probablemente con mucha influencia en la comunidad. Recordemos, hermanos, que para los judíos, en los tiempos de Jesús, las riquezas equivalían a ser justos delante de Dios. Ellos decían, bueno, si esta persona tiene muchas riquezas, debe ser porque Dios la bendice y por tanto es una persona justa. Es una persona justificada delante de Dios. Los judíos pensaban que si una persona tenía riquezas, era porque Dios estaba bendiciéndole a causa de ser justa o justificada delante de Dios. Otra cosa que vemos de este joven es que él era un religioso. En Lucas capítulo 18, versículo 18, es un pasaje paralelo a esta enseñanza de Marcos, dice que él era un hombre principal. Un hombre principal le preguntó. Quizá era un líder de alguna sinagoga. Era religioso, pero no había nacido de nuevo, tal como Nicodemo. ¿Recuerdan? Nicodemo era un principal también entre los judíos, conocía la palabra de Dios revelada hasta ese tiempo, pero no había nacido de nuevo. No tenía la seguridad de su salvación. Y es que, hermanos, la religión nunca da seguridad de salvación. La religión no enseña la seguridad eterna de la salvación. La religión enseña salvación por obras. La religión enseña salvación por obras, ya sea a través de la ley, a través de ritos religiosos, a través de buenas obras, pero la Biblia nos enseña que la salvación es por la fe en Cristo solamente. La fe sola en Cristo solamente. Este joven vino a la fuente correcta. Marcos 10, 17 dice, y le preguntó, maestro bueno. Vino a Jesús, vino a la persona correcta.
vino a la mejor persona en el planeta Tierra en ese momento que podía responder su pregunta. Nadie más tenía más credenciales que Jesús para responder las preguntas de este joven rico. Él hizo también, hermanos, la pregunta correcta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta de un hombre honrado que está siendo honesto delante de Dios. Él quería tener la seguridad de la vida eterna. Vemos por su pregunta que él era sincero y tenía un deseo de tener una relación correcta con Dios con toda honestidad. Quizá ustedes están pensando que esta era la oportunidad más grande para evangelizar a este hombre, pero él tenía una idea equivocada. Él tenía una idea equivocada sobre Jesucristo. Él tenía una idea equivocada sobre él mismo y tenía una idea equivocada sobre el objeto de su fe. Sobre estas tres cosas, él estaba errado. Y estas cosas le van a ser aclaradas bien y nos van a ser aclaradas también a nosotros en este pasaje. Entonces hemos visto los indicios de esta persona. Veamos ahora la conversación que tiene con Jesucristo. Esta conversación la vemos en los versículos 17 al 22. Y tenemos que recordar que esta conversación se inició porque este muchacho vino corriendo delante del Señor, hincó su rodilla delante de él y comenzó a preguntar. Le hizo una pregunta. Ahora, si alguien le hace a usted esta pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le respondería a usted? ¿Qué le diría usted a una persona que le pregunta, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Bueno, quizás le diríamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás le diríamos Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero Jesús no dijo nada de eso. ¿Qué le dijo Jesús? La respuesta de Cristo fue, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Hermanos, esta es una respuesta que nosotros no esperaríamos de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Jesús responde a la pregunta de ese joven con otra pregunta. Nosotros podríamos esperar que Jesús dijera, bueno, sí, es verdad, yo soy bueno. Yo soy bueno, tienes razón. Pero, ¿qué quería decir Jesús al preguntar estas cosas? ¿A qué apuntaba Jesús con todo esto? Él está procurando que el joven rico reconozca que Jesús es Dios. Ahora bien, si solo hay uno bueno en todo el universo y en todo, ese es Dios. Dios es bueno. Y Jesús es el buen maestro. Entonces, cuando este joven dice, maestro bueno, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque solo hay uno que es bueno y es Dios. En otras palabras, Jesús está diciéndole a este joven, ¿tú crees que yo soy Dios? Porque solo hay uno bueno. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos hemos transgredido los mandamientos de Dios. Entonces, si tú me llamas bueno, ¿tú crees que yo soy Dios? Él está procurando entonces que el joven rico reconozca que Jesús es Dios. Jesús también está diciéndole a este joven que él no es salvo. Si yo no reconozco que soy pecador, no voy a reconocer la necesidad que tengo del Señor. Cuando hablamos con alguien acerca del evangelio, a veces hay que platicar con él,
y entender a las personas y hacerle preguntas. Y Jesús está haciéndole preguntas a este joven. Yo soy Dios y tú no eres bueno. El versículo 18 incluye esta pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Y si yo soy bueno, ¿cómo te consideras tú? Y si yo soy bueno, ¿tú crees que yo soy Dios? ¿Y cómo eres tú? ¿Tú puedes decir que eres bueno también? Queridos hermanos, esta pregunta fue totalmente inesperada para este joven. Jesús no procedió a responderle inmediatamente, pero primero le quiere aclarar dos cosas. ¿Tú me llamas bueno porque crees que yo soy Dios? Y si yo soy bueno, ¿cómo eres tú? ¿Te consideras bueno? No, porque no es Dios. Ahora, ¿cómo respondió este joven a esta pregunta? Bueno, no dijo nada. La respuesta del joven rico fue nada. Muchas veces cuando nosotros estamos presentando el evangelio, la gente tampoco sabe qué responder. Y a veces responden, pero responden mal. Entonces, ¿qué hace el Señor? Vemos el desafío de Cristo. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Si alguien le preguntara a usted, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Usted le respondería que debe guardar los 10 mandamientos? Bueno, si nosotros conocemos el evangelio, sabemos que la respuesta no es esta. No le podemos decir a la gente, tiene que guardar la ley, porque la ley nos salva. Nosotros conocemos la gracia de Dios. Nunca le diríamos a alguien que obedezca los 10 mandamientos para ser salvo, porque no es eso lo que enseña la Biblia. O quizá le diría esto, antes de que usted conozca las buenas noticias, debe conocer las malas noticias del Evangelio. Y hermanos, eso es lo que el Señor está haciendo con este joven rico. Porque para ser salvos, no solamente tenemos que conocer quién es Dios y que Jesús es Dios, sino que tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Antes de conocer las buenas noticias del Evangelio, tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores y que vamos camino al infierno. Antes de entender cómo vamos a llegar al cielo, tenemos que saber que sin Cristo nosotros vamos camino al infierno, camino a la condenación eterna. Tenemos que reconocer la santidad perfecta de Dios y saber que nosotros somos pecadores, que no somos santos. Y que Dios nos ha dado los 10 mandamientos no como el medio para ser salvos, sino como el medio para entender que somos pecadores. Dios nos dio los 10 mandamientos para mostrarnos su santidad, para que veamos la santidad de Dios, pero también para que veamos nuestra pecaminosidad. Nadie puede guardar la ley. Nadie puede ser salvo a través de la ley. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo acá. ¿Por qué mencionó Jesús la ley? Para que el joven rico reconociera que era un pecador. Y queridos hermanos, esto es lo que toda persona necesita conocer antes de ser salva. Hay muchos que todavía no reconocen que son pecadores. O algunos piensan que, bueno, dicen ellos, yo soy pecador, pero poquito, no tanto como otros. Hay otros que son más pecadores que yo. Y piensan entonces que por ese poquito de pecados que tienen, van a ir al cielo. O bueno, dicen, por lo menos voy al purgatorio, ¿verdad? Un lugar que no existe. Pero ellos dicen, voy al purgatorio. Y ahí, pues, el purgatorio es un lugar que no es
tan bonito como el cielo, pero tampoco es tan malo como el infierno, y ahí me voy a purificar, porque es poquito el pecado que yo tengo. Queridos hermanos, todos somos pecadores delante de Dios. Y la ley no fue dada para mostrarnos el camino hacia Dios, sino para mostrarnos lo pecadores que nosotros somos y que el pecado nos separa de Dios. Es una barrera que se interpone entre Dios y nosotros porque Dios es santo 100% y nosotros somos pecadores. Ahora, dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 11, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? ¿Qué le quiere decir Pablo a Timoteo y qué nos quiere decir a nosotros? ¿La ley es para el creyente o para el incrédulo? La ley es para el incrédulo. Sabemos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, según dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Pero ¿acaso podemos nosotros usar la ley para mostrar a las personas su pecado? ¿Acaso la ley demuestra la regla moral de Dios? Claro que sí. Aún en las epístolas del Nuevo Testamento, 9 de los 10 mandamientos se repiten. ¿Cuál es el único mandamiento que no se repite bajo la gracia? Es guardar el sábado. Es el cuarto mandamiento. Los otros 9 mandamientos sí son mencionados. Para que alguien reconozca que necesita un Salvador, tiene que reconocer que es un pecador y que merece la justicia de Dios, le merece el juicio de Dios y el castigo en el infierno. Eso es lo que está haciendo Jesús con este joven rico. Le está mostrando su necesidad porque para ser salvo tiene que saber quién es Jesús y también quién es Él. Hermanos, tenemos que saber quién es Dios, quién es Jesucristo, pero también tenemos que reconocer quiénes somos nosotros para saber en quién vamos a confiar. ¿Saben qué está haciendo Jesús con este joven rico? Está haciendo lo que Pablo dice en este pasaje. Está usando la ley legítimamente. Usamos la ley legítimamente cuando la usamos para mostrar la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Ahora, ¿cómo reaccionó el joven rico? El joven rico se ufana. Él dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué respuesta? ¿Realmente él creía en algún momento que había guardado siempre los mandamientos? Vemos a un hombre orgulloso, autosuficiente, que está engañado con respecto a sí mismo. Está ciego en cuanto a su pecado. Déjeme contarle, una joven creyente contó su experiencia evangelizando a 2 mujeres, quienes eran muy religiosas, muy autosuficientes. Esta joven les preguntó, ¿han pecado ustedes? Y las mujeres dijeron, no, nosotros no hemos pecado. Entonces, la hermana les preguntó, ¿alguna vez han desobedecido a sus padres? Y ellas dijeron, no. ¿Alguna vez han mentido? Ellas dijeron, no. ¿Alguna vez han hurtado algo? Ellas dijeron, no. ¿Alguna vez han codiciado lo que otro tiene? Y ellas dijeron, no. La hermana les dijo, bueno, entonces ustedes son Dios. Porque hermanos, si respondemos sinceramente a las preguntas que esta muchacha le hizo a esas 2 mujeres,
Nuestras respuestas deberían ser en todos los casos, sí. ¿Alguna vez has pecado? Sí. ¿Alguna vez has desobedecido a tus padres? Sí, lo hemos hecho. Seamos honestos. ¿Alguna vez has mentido? Sí. ¿Alguna vez hemos hurtado algo? Sí, tenemos que ser honestos. ¿Alguna vez hemos codiciado lo que otro tiene? Claro. Pero estas mujeres eran muy religiosas. Ellas no veían su pecado. Ellas no eran capaces de ver la condición pecaminosa delante de Dios. Una de estas mujeres mencionó que su esposo, por 27 años, se había divorciado de ella. Y claro, con una mujer que piensa que nunca hace lo malo, cualquiera quizás se divorciaría. Queridos hermanos, si no reconocemos que somos pecadores, no vamos a reconocer la necesidad de un Salvador. Mientras estemos engañados, autoengañados, no vamos a reconocer nosotros que somos pecadores. Y saben ustedes, hermanos, que incluso entre los creyentes a veces llegamos a pensar que nosotros ya no somos pecadores. Ahora bien, ¿qué le dicen muchos pastores a la gente cuando reconocen que son pecadores? Su respuesta es: ahora debes arrepentirte de todos tus pecados. Ahora debes hacer una oración, repítela después de mí. Ahora tienes que pasar al frente o levantar la mano. Ahora debes hacer a Jesucristo Señor de tu vida. Prométele que vas a serle fiel y no te vas a apartar nunca de sus caminos, y cúmplelo si quieres ser salvo. Pero lo que no les dicen es que deben confiar en Jesucristo. No les dicen que confíen en Jesucristo, sino muchas otras cosas que la Biblia no menciona. Ahora, ¿cuál era el problema de este joven rico? Orgullo y ceguera espiritual. Cuando él dijo que había cumplido todos los mandamientos, que los había guardado desde su niñez, este joven estaba demostrando mucho orgullo. Y el orgullo es el principal problema para la salvación. La gente que piensa que no ha pecado no es capaz de verse a sí mismas con honestidad. El orgullo es también una de las principales causas, hermanos, por las que caemos los creyentes en nuestra vida espiritual, porque ponemos nuestra confianza en nuestra experiencia como creyentes, en nuestro conocimiento de la Biblia, en nuestras propias fuerzas para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Veamos el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Miren, algo muy interesante que nos dice Marcos en el capítulo 10, versículo 21, es que Jesús le amó. El Señor Jesús le amó. Ahora, aquí hay algo que debemos observar. ¿Era este hombre salvo? No, no era salvo. ¿Era un pecador? Sí, era un pecador. ¿Jesús ama a los pecadores? Sí. Jesús ama a los incrédulos. Jesús ama a los pecadores. Jesús murió por ellos en la cruz. Él no vino a buscar a los justos. Él vino a buscar a los perdidos. Él no vino a buscar a los sanos. Él vino a buscar a los enfermos, hablando en términos espirituales, ¿no? Jesús vino a morir en la cruz por nosotros los pecadores. Ahora, que nosotros sepamos, este joven nunca creyó en Cristo como su Salvador. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús lo amó. ¿Jesús ama a los que no son elegidos? Claro que sí. Bueno, hay una falsa enseñanza que se está haciendo muy popular, que dicen que Jesús no ama a los que no son elegidos.
Jesús ama a todos. Jesús amó a este hombre. Él no tuvo solamente un cariño por él, no, Jesús le amó. A pesar de que no fue salvo, Jesús le amó. Es interesante esto, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que realmente Jesús dijo aquí? Que nuestra confianza debe estar solo en Él. ¿Hay que despojarse de todo para ser salvo? ¿Usted tiene que vender su casa, su carro, vender todo para ser salvo? No, no. Eso sería salvación por obras. Y la salvación es por fe, sin obras. La salvación no es por dar. La salvación es recibir. La salvación, hermanos, lo que Jesús dice aquí es que su confianza no debe estar en sus riquezas ni en su autojusticia, sino en Jesucristo. Recordemos que para los judíos las riquezas eran una evidencia, según ellos, de que una persona era salva. Podemos ser salvos y no tener que dar todo lo que tenemos. No tenemos que despojarnos de nuestras posesiones. Para ser salvos, tenemos que cambiar la fe en nosotros y ponerla en Cristo Jesús y solo en Él. Ahora, algunos predicadores enseñan que este joven no fue salvo porque no se sometió al señorío de Cristo. Para obedecerle y para seguirle en todo durante su vida, pero están equivocados. No fue salvo simplemente porque no confió en Jesucristo, sino que estaba confiando en sus riquezas. Ahora, ¿qué es lo que Jesús no quiso decir con esto? Bueno, que debemos ser pobres para ser salvos o que los ricos no pueden ser salvos. Algunas personas enseñan que este pasaje da evidencias de que si nosotros somos pobres, automáticamente, por ser pobres económicamente hablando, ya somos salvos. Algunos usan estos versículos para decir, es que los ricos no van a ir al cielo. Los ricos no pueden ser salvos. Pero en la Biblia hay mucha gente que era rica y fue salva. Nicodemo era uno de ellos. Abraham era un hombre inmensamente rico. Tenemos reyes que fueron salvos. Abraham era un hombre inmensamente rico y fue salvo. También tenemos a personas que fueron pobres y fueron salvas. Jesús no está diciendo que para que usted sea salvo, usted tiene que ser pobre. No. Jesús no está diciendo que los ricos no pueden ser salvos. No es eso lo que Jesús está diciendo en estos versículos. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción del joven rico? ¿Cómo reaccionó este hombre a lo que dijo Jesús? Se fue triste, dice el versículo 22, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Él tenía muchas riquezas. Su religión no le puede salvar. Su obediencia a ritos no le puede salvar. Solamente la fe en Cristo Jesús. El asunto es que para confiar solamente en Cristo tenemos que soltar nuestra confianza de otras cosas. Él era autosuficiente, él era religioso, simplemente un religioso, pero no quería confiar solamente en Cristo Jesús. Así que vemos en el versículo 22 que él se va triste porque era un hombre inmensamente rico y su confianza estaba puesta precisamente en sus riquezas. Dice el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, la explicación de Jesús a los discípulos confundidos. Vemos la confusión de los discípulos en los versículos 23 en adelante.
Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían. Aquí está la clave. El problema no es la riqueza, sino la confianza en las riquezas. El dinero no es malo ni bueno. Queridos hermanos, Jesús dijo: cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. En vista de lo que Jesús dijo, los discípulos estaban confundidos. Ellos estaban confundidos. Ellos estaban asombrados. Vemos en el versículo 24 que estaban perplejos. No entendían lo que Jesús decía, porque habían oído a Jesús decir que solo había que creer en él solamente. Dice la Escritura que ellos se asombraron de sus palabras. Ellos estaban diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Estaban diciendo entre ellos: ¿quién pues podrá ser salvo? Observemos la palabra diciendo. Esa palabra está en el tiempo presente, es un gerundio. Esto quiere decir que lo decían una y otra vez, estaban comentando entre ellos. Ahora, ¿no entendieron el asunto ellos? Bueno, pues sí y no. Déjeme explicarle esto. Ellos entendieron el asunto en cuanto a la condición para ser salvo, pero no entendieron aquello de en cuanto a lo difícil para un rico ser salvo, de manera que el Señor comienza a explicarles otra vez a sus discípulos. Ellos entendían perfectamente el asunto de cómo ser salvos, pero lo que no les quedó claro, lo que los tenía perplejos y preguntándose, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Es el asunto de lo difícil para un rico ser salvo. Veamos la explicación del Salvador. Su afirmación: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué significa esto? Que es difícil que un rico sea salvo, pero que no es imposible. Recordemos, como ya dije hace unos minutos, que en el Antiguo Testamento hubo hombres muy ricos que fueron salvos. Abraham, Lot, David, José de Arimatea, Salomón, Nicodemo, todos ellos pertenecen a la dispensación de la ley del Antiguo Testamento. Y tal vez usted se estará preguntando, pero José de Arimatea es del tiempo de Jesús y también Nicodemo. Bueno, sí, pero todavía estaban bajo la dispensación de la ley, todavía estaban bajo el pacto antiguo. El nuevo pacto comienza después, casi al final de los evangelios. Con la muerte de Cristo se termina la ley y luego hay un tiempo de transición, y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés comienza el nuevo pacto. Pero hermanos,
¿Es posible que un hombre rico sea salvo? Sí. ¿Es difícil? Pero no imposible. Entonces, ¿cuál es la razón? Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Esta es la palabra clave. ¿Cuál es el problema de fondo al que Cristo está aludiendo en los versículos 21 al 24? ¿Dónde está tu confianza? El joven rico quería confiar en sus riquezas en lugar de solo en Cristo. Y hermanos, esto es un asunto de suma importancia. ¿Dónde está tu confianza? En lugar de confiar en el Señor Jesucristo y solo en Él, este joven confiaba en sus muchas posesiones. Así que para despojarse de todas sus riquezas, tendría que confiar. ¿En quién? En Cristo solamente. Ahora, si Jesús le hubiera dicho, bueno, quédate con tus riquezas y confía también en mí, hubiera dicho lo mismo que están diciendo muchos hoy en día. Confía en Cristo y también en sus buenas obras. Confía en Cristo y también en tus ritos religiosos. Confía en Cristo y también en tu religión. Hay muchos hoy en día que creen que Jesús murió en la cruz, que creen que Jesús murió por los pecados, pero no son salvos. ¿Saben por qué? Porque no están confiando solamente en Cristo Jesús. Muchas personas confían en sus buenas obras. Otros están confiando en que son hijos de padres cristianos. Confían en el bautismo en agua. Confían en asistir a una iglesia. Piensan que dando un buen cheque para la iglesia están comprando la salvación, pero estas cosas no nos pueden salvar. Hermanos, ¿son las obras un puente confiable? No, no son un puente confiable. Nadie puede ser salvo a través de sus obras, pero Jesús sí es un puente confiable. Él murió por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros y Él pagó en la cruz todos nuestros pecados para que al confiar en Él nosotros podamos ser salvos. Él es el único puente confiable que nos lleva a Jesucristo, que nos lleva a Dios. La fe es el único requisito para ser salvos. No hay otro requisito y la fe debe estar depositada en la persona correcta. Y la única persona correcta es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esta ilustración? Bueno, hay dos interpretaciones. Jesús dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Hay dos interpretaciones. Una aguja, dicen algunos, es una puerta pequeña en el muro de Jerusalén por donde pasaba un camello. Y se llamaba esta puerta la puerta del camello, así se le llamaba. Pero el camello, para pasar por esa puerta pequeña, tenía que despojarse de su carga, tenía que agacharse y pasar arrastrado con mucha dificultad. Entonces, algunos lo interpretan como si el rico tendría que ser como ese camello, despojarse de todo, humillarse y pasar por la puerta que Dios indica. Pero esta no puede ser una interpretación correcta. Hay otra interpretación, que el ojo de una aguja se refiere a una aguja de coser, una aguja verdadera. En Mateo 19:24, en Marcos 10:25 y en Lucas 18:25, la palabra griega es grafis, que literalmente se refiere a una aguja de coser. En los tres pasajes que vemos la historia, que vemos la narración de este joven rico, en los tres pasajes se usa la palabra griega grafis. Y grafis
queridos hermanos, no se refiere a una puerta, por pequeña que sea. Se refiere a una aguja literal, una aguja de coser. Ahora la pregunta es, ¿puede pasar un camello por el ojo de una aguja literal? De esos pequeños instrumentos para coser. Es imposible, no puede. De la misma manera, es imposible ser salvo confiando en las riquezas. Necesitamos un Salvador y ese Salvador es Jesucristo y nuestra fe debe estar depositada solo en Él. Es imposible para cualquier persona, ya sea pobre o rica, que sea salva si no está confiando únicamente en Cristo. Si está confiando en Cristo más sus buenas obras, si está confiando en Cristo más su religión, si está confiando en Cristo más sus riquezas, si está confiando en Cristo más que ella es una buena persona, no se puede ser salvo así. Es imposible. Es como querer pasar un camello por el ojo de una aguja de coser. La única manera de ser salvos es a través de la fe sola en Cristo solamente. ¿Cuál era su punto? Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña esto? Que el hombre pecador no puede salvarse a sí mismo, pero es posible para Dios. Hermanos, el hombre pecador no se puede salvar a sí mismo. Usted y yo no podemos ser nuestros mismos salvadores, nuestros propios salvadores. Necesitamos un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Para nosotros es imposible salvarnos. Por eso dice Romanos capítulo 3 que todos somos inútiles, que nos hicimos inútiles, que nos descarriamos, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, que no hay ni siquiera uno justo delante de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Dios puede salvarnos a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la respuesta de Jesús la vemos en los versículos 28 al 31. Dice el versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros eran postreros y los postreros primeros. En resumen, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primero, tenemos que reconocer quién es Cristo. Él es Dios. Tenemos que reconocer, o tienes que reconocer lo que tú eres, pecador, y reconocer en quién debes confiar, solamente en Jesucristo. No en nuestras riquezas, no en nuestra propia justicia, no en nuestras obras, no en nuestra religión. Es imposible que seamos salvos confiando en estas cosas. Es imposible que seamos salvos por nuestra propia cuenta. Solo Dios puede salvarnos. Solo Dios puede salvarnos. La pregunta es, ¿estás confiando en Cristo Jesús? ¿Estás confiando en Él como tu Salvador? Jesucristo les estaba aclarando a sus discípulos que ellos ya tenían vida eterna. Él les dice, ustedes ya tienen vida eterna. Hay que creer en mí y también vale la pena seguir a Cristo. Él les está diciendo, vale la pena seguir a Cristo. Lo han dejado todo, conmigo tendrán todo. Vale la pena ser servidores de Cristo. Pero lo que Jesús está enseñando esencialmente en este pasaje son estas tres cosas.
reconocer quién es Cristo. Él es Dios. Reconocer lo que tú eres, pecador. Reconocer en quién debes confiar. Solamente en Cristo Jesús. ¿En qué estás confiando para ser salvo? Tu única confianza debe estar colocada, debe estar depositada en Cristo Jesús. No hay nadie más en quien debamos confiar, únicamente en nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje de tu palabra que hemos estudiado. Gracias, Señor, porque hemos comprendido que la salvación es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús solamente. Señor, ayúdanos a despojarnos de la autoconfianza, de nuestra propia justicia. Padre, te pido por los que están viendo esta enseñanza y que todavía no son salvos, que ellos vengan a ti y que se despojen de la confianza en todas las demás cosas, para que seas tú su Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Nelson Hernández, pastor y director del Ministerio Instituto Bíblico Internacional La Gracia en Nicaragua. Será hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.